¿Cómo están, amigos? Estamos aquí en Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso. Vamos a conversar en esta oportunidad con el congresista Virgilio Acuña Peralta, representante por Lambayeque. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, el gusto es nuestro porque estamos muy interesados en este proyecto que usted ha presentado sobre una nueva ley de bancarización y sobre todo en crear cultura bancaria y del ahorro entre nuestros pobladores. Sí, efectivamente, con este proyecto de la bancarización queremos fomentar dos tipos de culturas. Una cultura que viene por el tema de la bancarización en sí, que consiste en utilizar el sistema bancario, y otra cultura el fomento del ahorro. El proyecto de ley tiene dos objetivos bien claros: crear en la población la costumbre de usar los bancos para ahorrar, para hacer transferencias, para pedir préstamos, carta fianza, para todo lo que sea sistema financiero. Porque, como sabemos, el sistema financiero es el que permite el desarrollo de los pueblos. El desarrollo de una sociedad está en función a lo que haga el sistema financiero. Y en el Perú no tenemos una cultura financiera desarrollada, mientras en otros países 70-80% de la población utiliza el sistema financiero. En el Perú estamos 20 o 30%. Por lo tanto, hay mucho que desarrollar en la parte financiera. Y por otro lado, el proyecto de ley apunta a crear una cultura del ahorro. Las familias, como las sociedades y los países, deben crecer en función al ahorro, o ahorro interno o ahorro externo, pero como sabemos los capitales son tan fáciles de movilizar, quisiéramos que en el Perú, desde la época de la niñez, de la juventud, se fomente el concepto del ahorro. ¿Cómo? Hemos puesto en el proyecto de la ley un artículo que dice que el Ministerio de Educación, en todos los niveles de educación, primaria y secundaria, colegios particulares o privados, debe establecer un curso como un taller que tenga que ver con lo que es el sistema financiero. Que los niños del colegio sepan qué cosa es ahorrar y qué cosa es el sistema financiero. Congresista, empecemos, fomentando esta cultura del ahorro entre los pequeños, porque, por ejemplo, a veces es causa sorpresa para quienes, digamos, ya tenemos un manejo permanente, ¿no?, de por ejemplo, las tarjetas de crédito o el cajero automático. Hay gente de edad avanzada que desconoce el manejo de estos tipos de equipos, ¿verdad? Y que en muchos casos hasta son víctimas de algún tipo de aprovechadores. Claro, la tecnología cada vez obliga más a usar el tema financiero porque se facilita los procedimientos o los trámites. Digamos como procedimiento, pero como costo, el sistema financiero en las zonas alejadas de los centros de la ciudad son más baratos. Porque el que presta en efectivo, lo que prestan dineros, digamos, en forma inmediata, cobran una tasa mucho más alta que el mismo sistema financiero. La idea es que la gente sepa y que la gente confíe en los bancos. Y para desarrollar esa cultura estamos promoviendo la intervención del Banco de la Nación. Porque, como sabemos, los bancos privados no están en todas las ciudades. Los bancos privados no están en toda la provincia ni en todos los distritos. Tenemos cerca de 300... Más de 350 agencias del Banco de la Nación en todo el país. Más de 500 ¿Más de agencias. 500? Más de 500. Pero tenemos más de 300 distritos que no tienen una sola agencia de ningún banco. Ni banco privado ni banco del Estado. Entonces, en esos distritos que no funciona ni la banca privada ni el banco estatal, queremos facilitar que el Banco de la Nación pueda intervenir. No como un prestador de dinero que finalmente puede ser que no lo logre cobrar, pero sí como un gestor de ahorros, de transferencias, de tarjeta de crédito, de un tipo de préstamos menores, porque estamos convencidos que a través del préstamo las familias y la sociedad puede lograr un desarrollo y un progreso, ¿no? Correcto. ¿Cómo acercar justamente y hacer que la gente confíe en los bancos, en el sistema financiero? En muchos casos, cuando la gente va a un banco solo a pagar, por ejemplo, los servicios de agua, luz, dicen, no, pero en el banco me van a cobrar 2 soles adicionales, ¿no? Y eso genera, digamos, algún problema, ahuyenta de alguna manera al consumidor. Porque no hay una cultura del sistema financiero, o sea, no hay un concepto general de cómo funciona el sistema financiero. Siempre queda en la sociedad la idea de que el banco puede ser abusivo, puede cobrarte muchos intereses, el que el banco se aprovecha, pero eso no es cierto. Por eso proponemos que en los colegios se cree un curso de cultura financiera para que todos podamos saber de que el banco no es un mal aliado, para saber que el banco sí es un buen aliado y que a través del banco se pueden facilitar el desarrollo, los procedimientos, los créditos, las transferencias. Imagínense los millones de dólares que transfieren de pueblo en pueblo
los millones de dólares que se transfieren de un país a otro país. Y a veces esas transferencias cuestan muy caro porque no hay una intervención del Banco de la Nación. La propuesta en específico es que el Banco de la Nación intervenga en fomentar lo que es la bancarización. Ahora, bancarización no es un concepto totalmente técnico. La bancarización significa que el Banco de la Nación o la banca privada pueda facilitar a la ciudadanía el uso de los bancos para cualquier actividad financiera. Y incluiría, bueno, aunque es un poco difícil, pero de alguna manera, al poner en marcha este proceso de bancarización, los centros financieros de alguna manera también podrían mejorar sus intereses, sus líneas de crédito, para acercar más, para generar más confianza a la gente. Mira, en el sistema financiero tenemos primero los bancos privados, que son 4 o 5 bancos que son reconocidos. Luego tenemos las cajas municipales, que son una serie de cajas que están en muchas provincias. Y luego tenemos el Banco de la Nación, el Banco del Estado. La tasa de intereses siempre está más alta en lo que son las cajas municipales. Y la banca privada es más barata, pero solo le presta a los grandes capitales y a las grandes empresas. Los pequeños, los medianos y los microempresarios no tienen acceso al crédito. Ahí lo que se requiere es que el Banco de la Nación, por supuesto, con la medida de seguridad necesaria, pueda intervenir para prestar dinero y pueda facilitar que en cada pueblo se apunte al desarrollo. Porque, como todos sabemos, la empresa, la generadora de trabajo, es la que fomenta el desarrollo. Los países y las ciudades desarrollan porque hay empresas que generan trabajo, que generan producción, que generan actividades. Pero en el país hay muchos pueblos alejados que no tienen un sistema financiero, por lo tanto el desarrollo es más limitado. Su proyecto explica qué porcentaje, por ejemplo, actualmente de la gente confía sus dineros en el banco, por ejemplo, ahorra, qué capacidad, digamos, o qué cantidad de peruanos acuden con frecuencia a los bancos. Bueno, como estadística tenemos que el movimiento económico de la sociedad peruana está en el 30%, mientras en otros países, ponte Chile, tiene el 70%. En otros países más adelantados, inclusive ya el sistema financiero se mueve vía electrónica, mientras acá todavía estamos hablando en términos monetarios y físicos. Y yo pienso que a medida que el Perú va creciendo y va haciéndose más rico, por lo tanto el sistema financiero también pudiera desarrollarse. Creo que es una propuesta de ley que no apunta a fomentar bancos que finalmente terminen fracasando, como ha sido el Banco Agrario, el Banco de Materiales. Apunta a un proyecto de ley que fomente más la bancarización, tanto con las cajas rurales, con las microempresas y con lo que es el sistema privado, que es el sistema financiero. Actualmente, el Perú goza de una bonanza económica, hay gran cantidad de inversiones. ¿Esto podría alentar también que la gente apueste por los bancos? Por supuesto, inclusive como seguridad. En los pueblos, en la provincia, los distritos, donde manejan efectivo, donde manejan dinero en billetes, es mucho más inseguro que lo hicieran a través de los bancos. Los bancos, a medida que hay más competencia, incluso los costos son menores. El Banco de la Nación, que tiene más de 500 oficinas de todo el Perú, pudiera hacer todo este proceso de transferencia, de compra-venta, de ahorros, de préstamos, pues el Banco de la Nación con tasas mucho más menores, evitándose la población de los riesgos que tienen en la seguridad como personas y en la tasa que son mucho más altas, ¿no? Correcto. Congresista Acuña, permítame también conversar un poco sobre Lambayeque, sobre su región, apuntando que el programa llega a nivel nacional. ¿Cómo va el trabajo en ese sentido? Bueno, Lambayeque es una ciudad netamente agrícola. Estamos terminando la primera etapa de este gran proyecto que ha sido el proyecto de Olmos. Esperemos que eso termine y que se empiece a operar. Luego tenemos como grandes áreas de producción la caña de azúcar, tenemos el arroz, pero en general es una región netamente agrícola. Nosotros en el Congreso, yo particularmente en el Congreso, estoy coordinando con muchos alcaldes, que son solo 38, pero coordinando con los alcaldes para ayudarles a hacer la gestión en diferentes ministerios. Porque desafortunadamente, por más que hay una regionalización, está muy centralizada la parte económica. La parte económica no se ha descentralizado, por lo tanto, los alcaldes provinciales y distritales tienen que estar viniendo todas las semanas a Lima a hacer los reclamos. Y en ese aspecto, sí yo tengo una relación muy estrecha con los alcaldes para ayudar a hacer las gestiones.
que están pendientes acá en Lima. Gestiones que básicamente son requerimientos a diferentes Gestiones ministerios. que tienen que ver con presupuesto para construcción de escuelas, colegios, agua, electrificación, caminos. Hay una gran centralización económica. Ese tema de la regionalización ha sido un tema administrativo, pero económicamente todo depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que ahí también tenemos una crítica, porque hay mucha centralización económica, no a nivel de Lima, sino a nivel de una sola persona, que es el ministro de Economía. Correcto. Congresista, muy amable por estar con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria. Muchas gracias. Muy gentil, el congresista Virgilio Acuña Peralta, representante por Lambayeque, estuvo en Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso.